Desde Genética. Capítulo 1. Genética mendeliana. Sección 4. Matemáticas. Resulta extraño cómo la gente niega la presencia del azar en la biología, cuando ésta se inmiscuye a tantos niveles y procesos. Y eso es lo que nos trae el día de hoy a este tema. Mendel describió sus resultados en términos del azar y su medida por medio de las probabilidades. En otras palabras, el funcionamiento matemático de la genética de Mendel toma en cuenta fenómenos azarosos. Por lo anterior, para matematizar correctamente el trabajo de Gregor Mendel, primero conoceremos las definiciones básicas de azar, probabilidad y estadística, y luego procederemos a repasar las herramientas matemáticas básicas empleando un modelo experimental básico, que es el dado. Azar. Azar se define como la imposibilidad de predecir un evento específico al interior de una colección de eventos posibles. Por lo general se tiende a pensar que estos eventos posibles son infinitos y por lo tanto el azar allí es inconmensurable. Pero como veremos posteriormente en ejemplos de modelos experimentales simples como el dado simple, nos daremos cuenta que el azar dista mucho de ser algo impredecible en su totalidad. La probabilidad es una medida matemática de que un evento aleatorio se dé o no se dé. Las probabilidades tienen diferentes modos de expresión matemática, pero los casos comunes son radios, fracciones, frecuencias y porcentajes. Estadística es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las probabilidades y del azar. Porque como siempre digo, el azar no es un chiste cósmico. El azar puede ser descrito, hasta cierto punto, de manera puramente matemática. Históricamente, la estadística se diseñó para ser aplicada a los juegos de azar por algunos taúres y ludópatas que casualmente resultaron ser matemáticos. Emplearemos primero los modelos de la moneda y el dado para explicar algunos de los conceptos básicos de la estadística, conceptos que serán aplicados posteriormente a la genética mendeliana. En este punto, más de uno se debe estar preguntando, si esta es la clase de biología, ¿por qué nos están torturando con matemáticas? La razón de esto radica en el diseño de las pruebas externas, las pruebas de estado. En este caso, en Colombia, las pruebas que son denominadas como ICFES o pruebas Saber 11. En la mayoría de los temas de biología no se necesita memoria o matemáticas. Los conceptos aparecen en unos textos que el estudiante debe analizar. Por lo tanto, en la mayoría de los conceptos de biología, lo que se le pide al estudiante es que aprenda a analizar y a conocer algunos conceptos clave, pero esto no sucede con la genética básica. En las pruebas de estado, la genética básica siempre va a aparecer en la forma de problemas matemáticos. En este sentido, se asume que el estudiante es capaz de resolver estos ejercicios sin la necesidad de una calculadora. Para esto es necesario que el estudiante sepa manipular tanto los principios de la estadística como el funcionamiento de las operaciones básicas con números fraccionarios. Por tal razón, vamos a repasar las operaciones con números fraccionarios y posteriormente vamos a ver su uso en la estadística. Nuestra pequeña historia comienza con la división simple. Un número A dividido entre un número B que da un resultado C. Vamos a colocarle nombres a cada una de las partes de la división simple. El numerador, que es representado por el símbolo A, indica la cantidad a ser repartida. El denominador, representado por el símbolo B, indica la cantidad a la cual se reparte. El resultado, C, generalmente es expresado como un valor decimal. Sin embargo, las divisiones también pueden ser expresadas mediante otros mecanismos
como los fraccionarios. Los fraccionarios, por lo tanto, son otro modo de expresar una división. En este caso, el símbolo de división va a ser representado por una barra horizontal. En la parte superior se escribe el numerador y en la parte inferior el denominador. Cuando se completa la división con una calculadora, por ejemplo, se va a obtener el resultado decimal C. Estos son los números expresados de forma fraccionaria, aunque los matemáticos prefieren denominarlos como números racionales. Hay que destacar que el denominador puede ser cualquier número, positivo o negativo, menos el número 0. Eso se debe a que matemáticamente las divisiones entre 0 no están definidas y su estudio es abarcado por una rama completamente diferente de las matemáticas denominada cálculo. Por lo general, los fraccionarios se expresan de forma tal que el número A, el numerador, es menor que B, el denominador. Ejemplos: 1/2, 3/4 o 9/10. En caso de que el numerador sea igual al denominador, el resultado de la división de la fracción siempre da invariablemente 1. Ejemplos: 2/2 igual a 1, 4/4 igual a 1 o 16/16 igual a 1. Los matemáticos tienen como costumbre expresar los números fraccionarios en sus formas más simples, por cuestión de elegancia y facilidad para emplearlos posteriormente en operaciones matemáticas posteriores. Sin embargo, este no siempre es el caso. Cuando estemos trabajando los ejercicios mendelianos de la genética básica, vamos a hacer el proceso de simplificación únicamente para la respuesta final. Todos los demás probabilidades o números fraccionarios que aparezcan los vamos a manejar tal cual sin simplificarlos. Sin embargo, como la respuesta final hay que simplificarla, deberemos enseñar el modo de simplificación de un número fraccionario. Para poder simplificar un número fraccionario se debe encontrar el máximo número en el cual se pueda dividir tanto el numerador como el denominador. En este caso tenemos dos números que se pueden simplificar fácilmente ya que ambos son pares. En el caso de que ambos sean pares, podemos empezar la simplificación con el número 2, ya que el 2 siempre divide a los números pares. En el numerador, 4 puede ser representado como 2 multiplicado por 2. Y 8 puede ser expresado como 2 multiplicado por 4. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma: 2/2 multiplicado por 2/4. Ahora recordemos que anteriormente mencionamos que 2 dividido entre 2, es decir, cuando el numerador es igual al denominador, la división vale 1. Y 1 multiplicado por cualquier número da cualquier número, 2/4. Sin embargo, este es el proceso largo, la demostración, por así decirlo. Por lo generalmente tomamos otra ruta de racionalización para resolver estos problemas de simplificación. En resumen, para hacerlo más rápido, diremos que si en el denominador está el mismo número que en el numerador, los dos valores se van a cancelar. Por lo tanto, al cancelar 2 que multiplica y 2 que divide, quedan 2/4. Ahora bien, 2/4 es susceptible de poder ser simplificado aún más, ya que el numerador es par y el denominador también es par. Aunque 2 no puede ser simplificado aún más, sí puede ser multiplicado por un número sin alterarlo. 2 por 1 es igual a 2.
Y ya sabemos que 4 es igual a 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. Por 2, 8. En ese punto, cancelamos. Un 2 que multiplica, un 2 que divide. Un 2 que multiplica, un 2 que divide. Y el resultado final es un medio. Por lo general, los problemas en genética mendeliana se simplifican muy fácilmente. Se pueden simplificar ya que la mayoría son pares, por lo tanto se dividen entre 2 o a lo sumo se dividen entre 3. Por lo tanto, los procesos de simplificación no van a ser problemáticos.